Bonita. Capítulo 6. Un día en la escuela, Elena decidió escaparse de su aula junto con Alex. Se dirigieron al apartamento de Elena, quien vivía sola. Una vez allí, Elena le dijo a Alex: «Quiero que me amarres a esta silla con fuerza, luego me golpees y me hagas el amor». Alex, sorprendido pero intrigado, observó mientras Elena se acomodaba en la silla y se preparaba para lo que iba a suceder. Con cuidado, Alex empezó a atar las cuerdas con firmeza alrededor de Elena. Cuando Elena estuvo asegurada, Alex comenzó a seguir sus instrucciones. Elena, con una mezcla de anticipación y deseo en su rostro, permitió que Alex actuara según sus indicaciones. A medida que Alex la golpeaba y la tocaba, Elena experimentaba una combinación de dolor y placer que la llevaban a un estado de intenso éxtasis. Aunque Alex se sintió incómodo al principio, se dejó llevar por la situación y continuó respondiendo a cada reacción de Elena. Elena, con cada golpe, gritaba en una mezcla de dolor y satisfacción: «Sigue, golpea más fuerte». Alex, siguiendo sus indicaciones, aumentó la intensidad mientras ambos se sumergían en una experiencia que exploraba los límites y deseos de manera profunda. La experiencia compartida ese día transformó su relación, llevándolos a un nivel de entendimiento y complicidad más profundo. Después de que terminaron, ambos estaban agotados pero satisfechos con lo que habían experimentado. Elena tenía el rostro enrojecido y manchado, reflejo de la intensidad de la situación. Alex, por su parte, sentía una mezcla de culpa y confusión, luchando con la complejidad de sus emociones. Ambos se encontraban en un estado de vulnerabilidad, procesando lo que había sucedido entre ellos. Elena, a pesar de la sangre en su rostro, no mostraba signos de arrepentimiento. Su expresión era una mezcla de satisfacción y una extraña serenidad, como si finalmente hubiera encontrado una parte de sí misma que había estado buscando. Alex, aún lidiando con sus sentimientos encontrados, intentaba comprender la magnitud de la experiencia y su impacto en su vida y en la relación con Elena. Ambos sabían que este momento había marcado un antes y un después en su vínculo, dejando preguntas y dudas que tendrían que enfrentar en el futuro. Elena, a pesar de su estado físico, se volvió hacia Alex con una mirada que oscilaba entre la satisfacción y la necesidad de entender lo que acababa de suceder. «¿Cómo te sientes?», preguntó, su voz algo temblorosa, pero cargada de una intensidad palpable. Alex, aún con el peso de la culpa y la confusión en su rostro, respondió lentamente: «No estoy seguro de cómo debería sentirme. Lo que hicimos es complicado». Elena asintió, reconociendo la complejidad de la situación. Sus ojos, aún llenos de un brillo inusual, mostraban una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «Lo sé, pero en ese momento no podía pensar en nada más que en lo que estaba sintiendo». Ambos se sentaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Elena se dedicó a limpiar su rostro, mientras Alex intentaba ordenar sus emociones.
El ambiente estaba cargado de una tensión que parecía apenas comenzar a desvanecerse. «Necesitamos hablar sobre esto», dijo Alex finalmente, tratando de encontrar un equilibrio en sus emociones. «Sí», respondió Elena, «lo necesitamos». Ambos sabían que, a partir de ese momento, tendrían que enfrentar las consecuencias de lo que había sucedido, lidiar con sus propios sentimientos y definir qué significaría este nuevo nivel de intimidad en su relación. El vínculo que compartían se había transformado irrevocablemente, dejando un camino incierto pero lleno de posibilidades por explorar. Elena y Alex se dieron cuenta de que su relación había cruzado una línea y el camino hacia adelante requeriría una profunda reflexión y comunicación para entender cómo seguir adelante. Después de una intensa experiencia sadomasoquista, ambos yacían exhaustos sobre las sábanas arrugadas, empapadas por el sudor de sus cuerpos. Elena, completamente desnuda, brillaba bajo la suave luz ámbar que bañaba la habitación. Su respiración aún era irregular, sus pechos subiendo y bajando con un ritmo acelerado que no había disminuido del todo. Cada curva de su figura parecía perfecta, esculpida, como si su cuerpo fuera una obra maestra que Alex no podía dejar de admirar. Alex la observaba en un silencio pesado, casi devoto. Sus ojos seguían cada trazo de su piel, memorizando la geometría de su cuerpo como si fuera la última vez que lo vería. La habitación estaba cargada de una tensión invisible, un manto de sombras que se cernía sobre ellos, alimentando un deseo primitivo que no había desaparecido por completo. Había algo en la forma en que Elena se rendía a él, algo en la mezcla de fragilidad y poder que lo volvía loco. Pero en lo profundo de su mente, algo oscuro comenzó a despertar, un impulso que no entendía del todo y que no podía controlar. Como si una sombra lo hubiera poseído, su cuerpo se movió por sí solo, lanzándose sobre ella con una furia ciega. Elena apenas tuvo tiempo de abrir los ojos, de ver el destello en los suyos, antes de que los golpes comenzaran a caer. El primer puñetazo fue directo a su abdomen, un impacto que le arrancó un gemido entrecortado. Pero no hubo gritos de súplica, no hubo intentos de detenerlo. Elena lo miraba con una mezcla de dolor y desafío, como si en lo profundo de su ser lo estuviera retando a continuar. Cada golpe resonaba en la habitación vacía, como el eco de una violencia compartida. Su piel blanca comenzaba a teñirse de rojo, pequeños hilos de sangre que aparecían aquí y allá, transformando su cuerpo en una obra macabra. Alex no podía detenerse, no quería detenerse. El placer se mezclaba con la furia, y cada golpe que propinaba lo acercaba más a una especie de liberación que nunca antes había sentido. La sangre, el sudor, el dolor, todo se fundía en una misma energía caótica que los envolvía a ambos. Y entonces, en medio de esa tormenta de violencia, hubo un momento de quietud. Alex se detuvo, respirando con dificultad, observando la obra que había creado. Elena, con su rostro marcado por las heridas, le devolvía la mirada, sus labios entreabiertos en una sonrisa apenas perceptible, como si ambos supieran que esa conexión, esa oscuridad que compartían, era lo único
que los mantenía unidos. El silencio que siguió a la tormenta de golpes era denso, casi tangible, colmado de un pesar que parecía penetrar cada rincón de la habitación. Elena yacía en el lecho, su cuerpo inmóvil y su respiración entrecortada, marcada por el dolor y la agotadora experiencia. La sangre que manchaba las sábanas se mezclaba con el sudor, formando un retrato macabro de la pasión y la violencia que habían compartido. Alex, aún jadeante, se dejó caer a un lado de ella. Sus ojos, antes llenos de furia ciega, ahora reflejaban un vacío perturbador, como si el acto que acababa de perpetrar hubiera dejado un vacío en su interior. La fuerza con la que se había lanzado sobre Elena parecía haber agotado no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Se pasaba una mano por el rostro, intentando limpiar el sudor y la sangre que se habían mezclado en su piel. Elena, con los ojos cerrados, no se movía. Sus labios, que antes estaban firmemente apretados en una expresión de desafío, ahora estaban relajados en una mueca de resignación. La sonrisa que había esbozado antes se había desvanecido, sustituida por una expresión de profundo cansancio y dolor. Su piel, marcada por las huellas de la violencia, tenía un matiz rojo que contrastaba cruelmente con el blanco pálido de su cuerpo. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Alex al darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. El placer que había experimentado ahora se había transformado en una culpa abrumadora, una sensación de desasosiego que parecía amenazar con consumirlo. Miró a Elena con una mezcla de arrepentimiento y desesperación, sintiendo un peso en su pecho que no podía identificar del todo.